nos llama muchísimo la atención que la Comisión de Constitución hace un momento ha aprobado un predictamen, y debo de mencionarlo en aras de la transparencia, cambiar el reglamento del Congreso de la República para disminuir los votos para la suspensión del cargo de Presidente de la República, cuando esto es inconstitucional. En estos momentos se viene dando ya una conferencia de prensa presidida por la presidenta del Consejo de Ministros, Betsy Chávez, y sus ministros de Estado. La primera sesión del Consejo de Betsy Chávez Chino, en donde viene ofreciendo pues algunas decisiones adoptadas en la sesión del Consejo de Ministros que se desarrolló el día de hoy en horas de la mañana. Ahora a precisar entonces que en estos momentos viene haciendo uso de la palabra la jefa del gabinete. Vamos a escuchar lo que viene indicando. COVID-19, que será explicado en breve por la ministra de Salud, Kelly Portalatino. También se tiene el informe por parte de SENASA, Midagri, sobre la gripe aviar. Y también conversaremos, y quiero además indicarles que justamente demoramos un poco el inicio de la conferencia a la prensa, porque como ustedes saben, el día de hoy se llevó a cabo la reunión donde tenemos como anfitrión al doctor Landa, ministro de Relaciones Exteriores, respecto al tema de OEA, que será el cuarto punto a tratar. Sin más que decir en esta primera parte, nuevamente a través de ustedes invocar siempre al diálogo, a puentes de comunicación que además necesitamos afianzar. Decirles también que ya se envió el oficio de invitación a cada una de las bancadas del Parlamento, a las 13 bancadas, con una agenda que nos permita trabajar por el bienestar del país. Hagamos que sea posible el diálogo. Dejemos la confrontación y empecemos de una vez a poder tender estos puentes de comunicación. El país lo necesita. Este 1 de diciembre, que inicia el día de hoy, con miras a una Navidad, signifique realmente un proceso de comunicación, un proceso de diálogo, porque es lo que todo el país demanda. Así, quiero dar inicio a esta primera conferencia de prensa y le doy la palabra a la ministra Kelly Portalatino, ministra de Salud. Exitosa. Muy buenas tardes, señorita Premier, ministros y ministras presentes, y saludar a toda la población nacional que nos está escuchando el día de hoy y a la prensa nacional. Efectivamente, el día de hoy en el Consejo de Ministros se llevó a cabo donde se expuso a través de un informe después de una reunión ardua con el Consejo Nacional de Salud, de la cual hemos determinado con el equipo técnico y el Comité Consultivo del Ministerio de Salud, donde hemos tocado 3 indicadores fundamentales para ya denominar la quinta ola en nuestro Estado peruano. Y uno de ellos es el incremento de los casos de COVID-19 de 25 regiones, tenemos 24 regiones, de las cuales tenemos nosotros en estos momentos 89.106 casos positivos de COVID-19, hospitalizados a nivel país 622, y en pacientes en cuidados intensivos 20, de las cuales al corte del día 29 del presente mes tenemos defunciones 385 pacientes y con una letalidad de 0.43% y ocupación de camas que bordea el 10% en nuestro Estado peruano. En esas consideraciones hemos tomado conocimiento también que el INES, el Instituto Nacional de Salud, cuenta con 59 laboratorios especializados para las pruebas moleculares, de las cuales son de la institución pública y de las cuales generan pues y están a libre disposición para todo el asegurado y no asegurado. Definitivamente queremos también indicar que nosotros contamos con disponibilidad de plantas de oxígeno medicinal, de las cuales se encuentran operativas y en reserva para uso en un escenario de una gravedad o severidad.
para poder indicar también que dentro del mapeo de calor hemos encontrado pues que en la zona de Cercado de Lima contamos con mayor casos de COVID-19, de las cuales ya el Ministerio de Salud ha iniciado ya la intervención con las brigadas constituidas por una enfermera, una agente comunitario de salud, de las cuales han intervenido el Emporio Gamarra, que genera mayor pues dinamismo de la población, y se ha abordado la vacunación tanto para COVID-19 como para el esquema regular. Y de igual manera se está abordando en San Juan del Lurigancho, que también es un mapa de calor que hemos identificado por la alta tasa de casos de COVID, y por supuesto se encuentra también en el distrito de Rima, Pueblo Libre y por supuesto en los distritos de mayor población. Definitivamente dentro de ellos hemos creído conveniente con el Consejo Consultivo tomar las decisiones de recomendaciones para nuestra población, y en primer lugar es que nosotros exhortamos el uso correcto y responsable de las mascarillas en ambientes cerrados o con poca ventilación. Definitivamente otro punto para poder abordar es que el uso de mascarillas en adultos mayores con personas con comorbilidad como es hipertensos, diabéticos, que no estén controlados, y exhortamos que continúen el seguimiento a su centro de salud más cercano para poder continuar con ello y evitar pues que genere mayor casos de incidencia en camas UCI que hemos visto en la primera y segunda ola. Por supuesto, otra recomendación es completar la dosis de vacunación de la tercera y cuarta dosis para la COVID-19, de la cual hemos visualizado que la población tenemos hasta la fecha con 73% de tercera dosis de la población total. Y bueno, contamos también que es necesario tomar acciones de una naturaleza un poquito más drástica en sancionar a aquellos promotores de eventos o de espectáculo que no cumplan con las recomendaciones del Ministerio de Salud, porque primero es salvaguardar la vida y la integridad de todo ciudadano peruano, que es nuestro deber, y también el derecho de nuestros hermanos. Definitivamente dentro de ello también tenemos que manifestar que dentro del Consejo de Ministros se tomó en consideración es elaborar una cartilla para educar, una cartilla educativa sanitaria que podamos nosotros brindar a todos nuestros hermanos desde un trabajo articulado con el Ministerio de Educación para poder trabajar y llegar a esas UGELs y que estas mismas lleguen pues a los núcleos familiares. Y por ende pues hemos considerado que durante estas 2 semanas epidemiológicas vamos a estar en constante monitoreo y seguimiento para ver cómo va en la curva de casos de positividad para COVID-19, de las cuales, viendo ello, vamos a tener que tomar otras medidas más estrictas, y uno de ellos podría ser el retorno de mascarillas obligatorio y también contar con el carnet de vacunación de tercera y cuarta dosis, siempre y cuando estas curvas sean pues exponencialmente que atente contra la salud pública de nuestros hermanos peruanos. Y para finalizar, nosotros en estos momentos contamos con módulos para activar módulos de atención temprana en nosocomios que requieran en un escenario de grave o severo. Definitivamente para poder manifestar que tenemos 3 variantes que se ha detectado en nuestro estado peruano, que son esta BQ1 y XBB, que no son virulentas y que no generan pues casos graves, pero sí es altamente contagiosa, demostrando los casos leves que ya se ha registrado de acuerdo al análisis de CDC y por supuesto del Comité Consultivo, y de las cuales esas son las recomendaciones. Y para dejar en claro a toda la prensa nacional que nosotros hemos manifestado que la gran marcha nacional para enfrentar la COVID-19 es y significa la sensibilización y la cruzada para poder abordar una educación sanitaria a nuestra población, que hoy demanda mejorar la cultura y por supuesto mejorar esa educación que no se ha aplicado en gobiernos anteriores. Y por ende
estamos encaminados de poder seguir fortaleciendo esta educación sanitaria que es de vital importancia, porque el COVID-19 ingresó a todo nuestro estado y a nivel mundial para quedarse, y va a ser parte de una endemia que nosotros tenemos que tener en consideración, y por lo tanto tomar la responsabilidad y por supuesto las respectivas toma de medidas para poder evitar que nuestros familiares puedan caer en estas situaciones de gravedad y no ver en escenarios como lo hemos visto en la primera y segunda ola. Y bueno, para finalizar, una vez más ratificamos desde el Ministerio de Salud, que manifestamos que existe un rostro humano, un rostro social, un rostro inclusivo, sin discriminación. Muchas gracias. Exitosa. La ministra de Salud, Kelly Porta-Latino, ha confirmado una quinta ola y ha dicho que se va a... Exitosa. Bien, en estos momentos viene haciendo uso de la palabra el titular de la cartera de Economía. Vamos a escuchar lo que viene indicando. Y aparte que hemos tratado en relación al sector de economía, hay una estación fija en todos los consejos de ministros donde se informa sobre el grado de ejecución de gasto de capital a nivel, digamos, del gobierno nacional, como también los gobiernos subnacionales. Esa revisión la hacemos todas las semanas con la finalidad de saber en qué situación estamos respecto, digamos, al devengado y poder tomar las acciones que sean necesarias para poder mejorar la performance de ejecución de gasto de capital. Otro elemento, otra parte en los informes es cómo andaba el plan de reactivación, Impulso Perú. Entonces ahí se ha sido claro en señalar que hay proyectos presentados al Congreso que todavía no han sido dictaminados. Entonces, justamente, como lo ha mencionado también la Premier, se me ha mandado una comunicación, digamos, al Congreso de la República para que pueda priorizar, sobre todo los proyectos que están relacionados a lo que es el programa de reactivación económica, lo que llamamos Impulso Perú. Por ejemplo, en esos proyectos de ley están contenidos uno donde solicitamos un crédito suplementario para poder pagar o reembolsar al Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles por 1.600 millones de soles. Esa solicitud, ese proyecto de ley de crédito suplementario, a pesar de tener ya 3 meses, todavía no se ha despachado, todavía no se ha generado el dictamen, aunque me dicen que en las últimas horas como que estarían ya agendando, vamos a decirlo así, el discutir en el Congreso, tanto en la Comisión como en el Pleno, este importante proyecto de ley. Digo que es importante porque este Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles existe desde el año 2004 y nunca ha habido problemas para el retorno de los recursos, bajo la lógica de que este Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles lo que hace es moderar los incrementos de precios que, por ejemplo, se dan a nivel del crudo, a nivel internacional. Es decir, se constituye como un mecanismo de amortiguación porque los precios, la idea es que los precios internos de los combustibles no reflejen la magnitud de los incrementos de precios que se dan en el petróleo a nivel internacional. Otro punto importante, dentro de lo que es el informe sobre cómo va el plan de reactivación, tiene que ver con lo siguiente. Cuando se formuló el plan, estamos hablando del mes de septiembre de este año, en aquel tiempo la economía internacional no tenía los grados de desequilibrio que tienen ahora, que es una combinación de ralentización del crecimiento económico a la vez de subida de las tasas de interés. Estos dos factores, sumados a la demora en aplicar el plan de reactivación por proyectos de ley que todavía están pendientes de discutir, evidentemente genera una revisión a la baja en cuanto a lo que es las proyecciones de crecimiento del PBI para este año y para el próximo. Sería pues absolutamente paradójico que habiendo estos dos factores importantes, como lo que es la demora para implementar el plan de reactivación y lo que es el deterioro de la economía internacional, mantengamos pues las mismas tasas de crecimiento de la actividad económica. Eso no es técnicamente defendible en ninguna parte del mundo. Los otros elementos importantes discutidos en
Consejo de Ministros el día de hoy tiene que ver con algunas operaciones de endeudamiento externo, que están donde estamos hablando de operaciones de endeudamiento con la KfW de Alemania y una operación con el Banco Interamericano de Desarrollo. En este último caso, un crédito por 150 millones de dólares, y en los otros casos, con 3 proyectos de deuda o de acuerdo de deuda por 215 millones de euros. Yo diría que esos son los elementos principalmente discutidos en cuanto a la parte económica el día de hoy en el Consejo. Gracias. Muchas gracias, ministro de Economía. Exitosa. Una comunicación con el Congreso de la República por los planes de Impulsa Perú. También ha hablado de los precios de los combustibles, del plan de reactivación y de las operaciones que se vienen dando con el Banco Interamericano de Desarrollo. Ahora él también ha precisado que en el caso de el caso solicitado el proyecto de ley del crédito suplementario del dictamen, hasta el momento no se ha dado y está en agenda del Congreso, entonces él espera pues que se pueda dar el día de hoy la implementación de este proyecto de ley. Vamos a escuchar también lo que viene indicando en estos momentos otro titular de la cartera. Vamos a escuchar lo que viene indicando. Exitosa. Señores periodistas de la prensa nacional y extranjera, muy buenas tardes. Justamente el tema de la influenza aviar, el 10 de noviembre el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre hizo un reporte de aves marinas, en este caso pelícanos, enfermos con esta enfermedad. Esto fue en la playa Cangrejos del distrito y provincia de Paita, en el departamento de Piura. Posteriormente, SENASA ha estado continuamente monitoreando este tema. Luego, asimismo, el SENASA realizó el entierro de 880 cadáveres de pelícanos en la isla Iasila, Cangrejos, en Santa Mónica, Paita. Posteriormente, también SENASA ha realizado reuniones con el MINSA, el CERFOR, el CERNAM, asociaciones de productores avícolas, que es APA, laboratorios veterinarios privados, así como también se ha realizado documentación remitida a la Organización Mundial de la Salud Animal. Con fecha 29 de noviembre del mes que acaba de terminar, justamente el SENASA declara la emergencia sanitaria por esta enfermedad por un espacio de 90 días. En ese sentido, decirles a todos los presentes de que en la actualidad prácticamente se tiene controlado y no debemos preocuparnos porque esta enfermedad es específica para las aves y que lógicamente es producida por un virus y que cumple su ciclo biológico, digamos, y una vez cumplido ese ciclo va pasando. En ese sentido también decirles de que estamos coordinando estrechamente con el Ministerio de Salud, el Ministerio de la Producción y los diferentes ministerios para, lógicamente, llevar el control oportuno de esta enfermedad. En ese sentido, también decirle a la población peruana de que hay que seguir consumiendo la carne y los huevos porque están, como se dice, en óptimas condiciones, no hay por qué estar preocupándose en ese sentido. Muchas gracias. Y que hasta el momento se tiene todo controlado y que no debemos preocuparnos. Habló también el tema de la enfermedad específica y que es biológica y es producida por un virus, y también instó a seguir consumiendo la carne y los huevos. Vamos a escuchar lo que viene indicando la titular de la PCM. Ya sea de radio o televisión, que esto afectaría su consumo. Entonces, tener también mucha responsabilidad en el momento de entrevistar, ¿no? Cuidémonos también de los opinólogos,
por el contrario, tengamos presentes nosotros un mensaje oficial, de tal manera no perjudiquemos a los productores. Dicho esto, les comentaba al inicio de esta conferencia que hubo una demora debido a un evento sumamente importante, y es que el ministro Landa de Relaciones Exteriores estaba en una reunión. Entiendo que el tema de la OEA está dentro de nuestra coyuntura actual, así que vamos a escuchar el informe del ministro Landa respecto a lo preliminar que se avanzó en la OEA. Adelante, ministro. Muchas gracias, señores periodistas. En efecto, el día de hoy fue convocada la Asamblea General de la OEA, el Consejo Permanente, para recibir el informe preliminar del Grupo de Alto Nivel que nos visitó hace unas semanas a Lima para un diálogo entre el gobierno y diferentes actores institucionales y también la sociedad civil, con el propósito de que en aplicación de la Carta Democrática Interamericana promover la gobernabilidad a través del respeto de la Constitución y desde ya el Estado de Derecho y la voluntad ciudadana. Y en ese sentido, el informe ha hecho una caracterización de lo que ha escuchado a 29 personas o instituciones desde ya durante 3 días que estuvieron, a cargo precisamente del embajador Eladio Lozaga y también de 5 cancilleres y 2 vicecancilleres, y en ella han relatado que hay una situación, como conocemos, de extrema situación de tensión política acumulada también por diferentes factores, no solamente coyunturales, pero que de esos hallazgos lo que ellos recomiendan, que es lo relevante, es encauzar en primer lugar esta situación mediante el diálogo, un diálogo político como responde, además que genere sinergias precisamente para salir de la situación de crisis, procurando incluso el apoyo, de ser el caso, de instancias internacionales en la medida que puedan promover y acompañar este diálogo que sea incluyente de todas las partes sin ningún tipo de intolerancia o exclusión. En segundo lugar, han sugerido también en su informe preliminar una tregua política, como en toda situación crítica, política y democrática. El diálogo requiere una posición de tolerancia incluyente, pero también vinculante para generar consensos en una agenda de gobernabilidad, que es lo que preocupa desde ya al gobierno y también a la oposición legítimamente en torno a los intereses de la población. Esa tregua política requiere entonces compromisos de diálogo y seguir también los acuerdos, ¿no?, que se puedan ir construyendo. En tercer lugar, apuestan que de no haber entendimiento en algunos temas, pues sea la instancia de la justicia constitucional, en tercer lugar, a través del tribunal y el sistema de justicia, el que puedan resolver las controversias que se generan en esta relación, muchas veces de tensión o de interpretación, incluso de carácter político constitucional, porque es un órgano autónomo supremo y que le corresponde interpretar. En cuarto lugar, se ha señalado una gran preocupación por los temas que han percibido de discriminación y racismo, de ahí que debe respetarse estos derechos de toda persona a la igualdad y al trato humanitario, con tolerancia, ¿no?, para todos y para todas, y porque con intolerancia no se puede hablar de democracia sin reconocer el pluralismo de las ideas, la diversidad, tampoco se puede hablar de democracia representativa. Y en último lugar, en quinto lugar, se refirieron también a la libertad de expresión y a los medios de comunicación, porque señalan que la libertad de expresión y los medios constituyen un eje esencial de la democracia, pero también hace un llamado al respeto de todos los actores, más aún el ejercicio de la libertad de expresión, que en un sentido constructivo, responsable, imparcial y respetuoso de todos los actores, es, digamos, el informe que señala este grupo de alto nivel como un llamamiento, ¿no?, porque la falta de objetividad o veracidad, ¿no?, que puede caracterizar a algunos periodistas, llega a señalar el informe, ¿no?, no justifica discursos que podrían poner en peligro la libertad de expresión, han señalado, ¿no? El informe va a ser entregado en los próximos días en físico, pero hemos tomado conocimiento y en todo caso agradecido, ¿no?, la labor del Grupo de Alto Nivel, que no culmina únicamente con este informe preliminar, sino en un informe final ya de fondo que dará lugar a una sustentación ante el Consejo Permanente de la OEA, quien podrá sugerir incluso algunas vías o mecanismos en parte de lo que se ha planteado este informe preliminar. Eso es lo que tengo que informar, señora Premier.
Muchas gracias, señor ministro César Landa. Donde ha recomendado pues encauzar mediante un diálogo con el Congreso de la República y que se genere pues una tregua así también para salir de esta crisis. Lo que también ha mencionado César Landa es los acuerdos que se pueden llegar a construir, ha hablado sobre la libertad de expresión y el trabajo de los medios de comunicación y ha hecho un llamado al respecto. Vamos a escuchar lo que viene indicando la titular de la presidencia del Consejo de Ministros. Entre ambos poderes del Estado. Decirle también a todos nuestros hermanos y hermanas del país, por intermedio de ustedes, señores de la prensa, que este Consejo de Ministros, cada uno de los ministros, está dispuesto y asume con responsabilidad tomar en cuenta estas conclusiones. La tregua política. Consideramos que por el bien del país es necesario, pero no puedo dejar de mencionar que nos llama muchísimo la atención que la Comisión de Constitución hace un momento ha aprobado un predictamen, y debo de mencionarlo en aras de la transparencia, cambiar el reglamento del Congreso de la República para disminuir los votos para la suspensión del cargo de presidente de la República, cuando esto es inconstitucional. Existen sentencias del Tribunal Constitucional que hablan de los 2/3. Disminuirlo significa una clara vulneración a la Constitución y a la jurisprudencia que tiene el país. Invocamos desde aquí a los señores parlamentarios a que puedan meditar, que puedan reflexionar, máxime que tenemos recomendaciones de alto nivel de la OEA, no para que vengan a solucionar los problemas del país, sino para que actuemos en bienestar de todos los ciudadanos, de todas las ciudadanas. Dicho esto, empezamos con la rueda de preguntas. Muchas gracias. Bien, en estos momentos ya ha hecho su intervención la presidenta del Consejo de Ministros, Betsy Chávez, y nosotros vamos a continuar aquí ante cualquier eventualidad que se dé en esta conferencia de prensa.